السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد. Nos volvemos a encontrar, hermanos y hermanas, una vez más en esta nueva clase de las clases sobre el fiqh del ayuno, según la escuela Maliki. Y como siempre, hoy nos toca un nuevo párrafo del libro Al-Risala del Imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, rahimahullah. Procedo a leerlo en árabe y acto seguido lo explicamos. Dice el autor, rahimahullah ta'ala, قال المصنف رحمه الله: ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله أن يفطر وإن لم تنله ضرورة وعليه القضاء والصوم أحب إلينا ومن سافر أقل من 4 برد فظن أن الفطر مباح له فأفطر فلا كفارة عليه وعليه القضاء وكل من أفطر متأولا فلا كفارة عليه وإنما الكفارة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع مع القضاء والكفارة في ذلك إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم فذلك أحب إلينا وله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين وليس على من أفطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة ومن أغمي عليه ليلا فأفاق بعد طلوع الفجر فعليه قضاء الصوم ولا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق في وقته. Hasta ahí. Aquí el autor nos está hablando del ayuno del viajero, del ayuno del que inicia un viaje. Y nos dice que aquel que viaje, ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله أن يفطر وإن لم تنله ضرورة عليه القضاء. Dice, hay toda persona que viaje, un viaje que permite acortar el salat, es decir, de 4 rak'ats a 2, entonces es permitido para él que coma. Es permitido que coma y no está obligado a ayunar, ya que Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Corán: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Pero quien estuviese enfermo o de viaje, entonces que recupere otros días en otros días posteriores a Ramadán. Por tanto, vemos aquí que el autor nos habla del viajero. Y en la escuela Maliki, el viaje que te permite comer en Ramadán debe tener 3 condiciones, o consta de 3 condiciones en la escuela Maliki para que un viaje sea permitido comer en Ramadán. La primera condición que mencionan los sabios malikíes o la escuela maliki es que sea un viaje en el que se acorte el salat, es decir, un viaje. Y lo tipifican, lo condicionan a que sea arba'at burud, es decir, el barid es una unidad de distancia que se menciona así aquí en árabe, es una unidad de distancia. Y 4 burud, que es el plural de barid, es una distancia que equivale a entre 81 y 86 kilómetros. 81 y 86 kilómetros. Entonces, esto es lo que se considera viaje, una distancia que quien viaje esa distancia o más se considera que va a hacer un viaje y por tanto le es permitido comer. Por tanto, una vez que abandone el lugar de su residencia, es decir, ya no se vean casas, imaginaos, inicia un viaje en carretera, ya abandona su ciudad, ya no se ven las casas ni nada, ya está, ya puede comer. Porque su intención es viajar 86 kilómetros, 85 o más, y es permitido. La segunda condición que mencionan los sabios malikíes para que sea permitido comer en Ramadán, y por tanto es un viaje, es que sea antes del Fajr. Los sabios malikíes dicen que tiene que tener esa intención de viajar o iniciar su viaje antes del Fajr, antes del alba, antes de que salga el alba. Y la tercera condición que mencionan los sabios malikíes es que no sea un viaje para pecar,
un viaje con la intención de pecar, de desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Por ejemplo, alguien viaja para ir a un lugar para tomar alcohol, por ejemplo. Entonces, este viaje no le sería permitido, aunque sea a 200 kilómetros de distancia, no sería permitido para él romper el ayuno, comer en ese viaje, porque no es un viaje permitido, sino que es un viaje para desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Por tanto, estas son las tres condiciones que se tienen que dar para que el viaje, según la escuela Maliki, te permita comer. Por tanto, si se cumplen estas condiciones en la escuela Maliki, te dicen, entonces, si viajas una distancia, digamos, más de 86 kilómetros, y en este punto quisiera aclarar que la opinión correcta en esto es lo que menciona un gran sabio Maliki, el Sheikh Mohammed, un gran erudito, el Sheikh Mohammed al-Amin al-Shanqiti, rahimahullah, un gran sabio de Mauritania, y es que el viaje, para no confundirte entre medidas, kilómetros, etc., te dice todo lo que comúnmente entre la gente se considere viaje, ya está, eso es viaje, sin mirar a los números, a los kilómetros, ni nada. Si la gente entiende que ir de tal sitio a tal otro es un viaje, entonces ya está, ese es un viaje y te permite comer, y si no es para desobedecer a Allah, ya está, te permite comer en ese viaje. Y nos dice, y después recuperas esos días que has comido. Después recuperas esos días que has comido. Después nos dice, وَالصَّوْمُ أَحَبُّ إِلَيْنَا. La escuela Maliki dice, entonces se plantea la cuestión, ¿qué es mejor cuando uno va de viaje? Entonces tienes la permisividad de comer o ayunar. En el viaje no es que estás obligado a comer, es permitido que comas. Si quieres, si tú decides comer estando de viaje, es permitido en el Islam y Allah te lo permite, subhanahu wa ta'ala. Pero entonces plantean la cuestión de ¿qué es mejor? ¿Ayunar en el viaje o comer? Entonces hay diferencias de opinión. El profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith lo deja claro, dice si quieres ayuna y si quieres come. Y la escuela Maliki te dice para nosotros lo mejor es ayunar, وَالصَّوْمُ أَحَبُّ إِلَيْنَا, pero para quienes se sientan fuertes con fuerzas de ayunar. En cuanto a la persona que ve que en ese viaje se va a sentir débil y demás, entonces lo más correcto para él es que no ayune, sino que coma, porque es una concesión de Allah subhanahu wa ta'ala para con nosotros. Si Allah ama, que se acepten sus concesiones. Después nos dice, ومن سافر أقل من 4 برد فظن أن الفطر مباح له فأفطر فلا كفارة عليه وعليه القضاء. Después nos plantea la cuestión de que si una persona viaja a un sitio y piensa, a lo mejor en ese lugar donde va a viajar no se considera como viaje, pero él pensaba que eso es viaje, eso es viajar, y por ello comió. Pero después le dicen que no, que eso no es un viaje, y se da cuenta. Entonces nos dice en la escuela de Maliki que no hay inconveniente, simplemente recupera ese día que ha comido y no tiene que ofrecer ninguna expiación adicional, simplemente recupera ese día. Y nos menciona una regla y nos dice وَكُلُّ مَنْ أَفْطَرَ مُتَأَوِّلًا فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ. Nos dice que toda persona que basado en una interpretación errónea pero justificada, como en este caso él pensaba que iba a comer, que se podía comer porque estaba de viaje, pero resulta que no es un viaje, nos dice que toda persona que se basa en una interpretación errónea de las cosas y después resulta que no era así, que no tiene pecado ni tiene que ofrecer ninguna expiación, simplemente recupera ese día. Por ejemplo, una interpretación errónea pero justificada es que, por ejemplo, alguien que coma por olvido y come por olvido y él no sabe que quien come por olvido ya está, puede seguir ayunando, simplemente que ya cuando se dé cuenta deja de comer. Pero el ayuno es válido tal como hemos dicho en la clase anterior y sigue comiendo. Pero esta persona no lo sabía. ¿Qué pasa entonces cuando dice, oh, ya está, he comido por olvido, ya está, he estropeado el día de hoy, entonces voy a seguir comiendo mejor? Entonces esta persona, aunque siga comiendo, no incurre en pecado porque estaba justificado, pensaba que quien come en Ramadán, aunque sea por olvido, por error, ya está perdido su ayuno. Entonces a esta persona le decimos, no has incurrido en pecado, pero tienes que recuperar ese día y no tienes que ofrecer ninguna expiación. Así establece la escuela del Imam Malik, rahimahullahu ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.